Apreciados estudiantes de la institución educativa Santo Ángel, grado sexto, reciban todos un cordial saludo de su profesor Frank Ureña. Vamos a compartir en este momento la clase. Vamos a pedirle a Dios que nos regale sabiduría. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a trabajar hoy tiene por título: fue juzgado, condenado y murió crucificado. Tenemos como palabras claves: última cena, Getsemaní, juicio político religioso, la cruz, pasión, salvación y perdón de los pecados. Vamos a dar inicio entonces a la exposición de este tema. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Queridos estudiantes, como ustedes pueden ver, en el Evangelio de San Lucas se nos está revelando un misterio de amor grande y hermoso, como lo es la Sagrada Eucaristía. Desde la experiencia católica sabemos que la Santa Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Este sacramento nos alimenta, este sacramento nos da fuerzas para avanzar en el camino, hablando espiritualmente. Es la experiencia de un Dios que se hace comida, que se hace bebida para que su pueblo pueda abastecerse. Y así comienza toda esta experiencia fuerte. Digamos que Jesús va por la vida predicando, tiene toda esta experiencia de su ministerio público, hace milagros, el Señor se empieza a dar a conocer, el Señor va haciendo un sinnúmero de obras buenas por el bien de la comunidad, pero su corazón sabe que todo este proyecto va a llegar a un momento pleno de entrega total que va a significar muchos regalos para la humanidad. Esa entrega total de Dios en obediencia, esa entrega total de Jesús al Padre en obediencia, trae para nosotros la redención y nos deja como regalo esta institución de la Sagrada Eucaristía. Es que el Señor instituye este sacramento de amor para que nosotros podamos continuar alimentándonos de Él, continuar contemplando esa presencia en los sagrarios, continuar bebiendo y comiendo de ese cuerpo y de esa sangre. Y esto me parece muy lindo. Yo estaré con ustedes, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Y para mí, la manera hermosa de estar el Señor es la Sagrada Eucaristía. Quienes no son católicos y de pronto pertenecen a otra denominación religiosa, cristiana, podrán sentir que a través de la palabra el Señor se hace alimento, y es verdad, también para nosotros la palabra es alimento. Tal vez en el culto, con el canto y la oración, se pueda sentir que el Señor fortalece y alimenta el alma, eso también es verdad. Nosotros con la Eucaristía estamos orando y a través de esta experiencia litúrgica estamos presentándole a Dios nuestra vida, pidiéndole perdón, dándole gracias. La palabra Eucaristía significa acción de gracias y recuerda ese memorial de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, también de su resurrección, porque no podemos sacar la experiencia de la resurrección de acá, porque entonces nos quedaríamos con un Dios que simplemente murió y ya, sufrió y murió. No, va acompañado de la resurrección, porque Cristo resucitó. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Y si esto no fuera así, dirá el apóstol San Pablo, vana sería entonces nuestra fe.
Bueno, este es el contexto, ¿cierto? Esto sucede antes de que el Señor comenzara a vivir esa pasión dolorosa. Vamos a mirar. Viene la experiencia del Getsemaní, ¿de acuerdo? El Getsemaní es un lugar, es un huerto, el huerto de los olivos, y allá llevan al Señor. Es decir, esta realidad permite que el Señor vaya a este lugar lleno de zozobra, lleno de angustia, lleno de, digamos, de preocupación por todo lo que le iba a suceder y lo que ya su corazón sentía. Y pues es el momento en donde él quiere orar y presentarle al Padre y decirle palabras como: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ojo a esta afirmación, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está la clave de comprensión. Y es que el Señor logra salvarnos, redimirnos, perdón, y logra darnos este regalo hermoso gracias a su obediencia al Padre. Y creo que eso es muy importante. El que es obediente, el que obedece no se equivoca. Al que obedece le va bien. El que es terco, necio, el que está cambiando los planes a toda hora, esa persona va a sufrir mucho en la vida, ¿sí? Esto aplíquenlo en cualquier dimensión. Usted como hijo, en este momento, el día de mañana, cuando usted tenga una responsabilidad más grande, o cuando sea padre de familia o madre de familia, cuando esté en un cargo de trabajo, un cargo político, un cargo público, pues desde esa perspectiva uno dice: hombre, tengo que aprender de Jesús en este momento la obediencia. Padre, yo no quisiera que me pasara esto. Padre, quítame esto, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla en mí todo cuanto tú has tenido planeado. Y es que, según las Escrituras y según los profetas, el varón de dolores, el que no tenía, o sea, su cara estaba desfigurada, ni siquiera se le podía apreciar su rostro humano, el que iba a sufrir por nosotros para perdonar nuestros pecados. Esta también es la otra clave de comprensión, y es que este sufrimiento de Jesús trae un sentido redentor para la humanidad. Entonces vamos a mirar que hay momentos difíciles en la vida, hay Getsemanís en la vida de nosotros, hay momentos donde oramos, estamos sufriendo, estamos pasando por una enfermedad, por un dolor, así como el Señor experimentó esto, pero ya luego veremos la luz, y es que todo tiene un propósito en la vida de las personas. Grábense eso. No se cae una hoja de un árbol sin su voluntad. Es decir, que cada vez que una hoja de un árbol cae, el Señor cae con ella para sostenerla, para acompañarla. Y me parece muy linda la imagen del ángel que está consolando y acompañando a Jesús en este momento difícil donde su corazón estaba bastante turbado por lo que iba a suceder. Bueno, continuemos. Oración del huerto y arresto. Terminada la cena, Jesús y sus discípulos salieron a las afueras de Jerusalén y se dirigieron a un huerto llamado Getsemaní, situado en el monte de los olivos. Allí Jesús se puso a rezar, mientras tanto sus discípulos dormían. Fue una oración llena de sufrimiento porque intuía lo que le esperaba, pero a la vez llena de confianza en el Padre. Hasta aquel monte llegó Judas Iscariote, el discípulo que lo traicionó, conduciendo a los soldados que iban a arrestar. Todo esto nosotros lo hemos analizado, lo hemos visto, sobre todo en Semana Santa lo recordamos, todo este tema de la pasión y cómo el Señor fue traicionado por Judas y cómo los soldados llegaron hasta este lugar para arrestarlo. Imagínense cómo estaría el corazón de Jesús, cómo estaría él al saber que los discípulos que lo acompañaron se quedaron dormidos. Y es que esto nos puede pasar. A veces nosotros nos dormimos y cuando más tenemos que estar en vela, en oración, estamos despistados. Que no nos pase lo que le sucedió a los discípulos. El Señor necesitaba de la compañía de sus discípulos, pero allí lo dejaron solo. Y también uno de sus discípulos, que debió serle fiel, lo traicionó. Este tipo de realidades humanas, o podríamos más bien llamarlas inhumanas, pueden suceder. Sentirnos abandonados de aquellos que debieron haber estado con nosotros allí acompañándonos y de pronto traicionados y vendidos por cualquier cosa,
por aquellas personas en quienes hemos depositado la confianza. Sin embargo, el Señor nos da gestos de humildad y de amor y de decir, afronto esta realidad y yo soy capaz en medio de esto de hacerle sentir a estas personas que las cosas las han hecho mal, que no han hecho bien. Por ejemplo, hay una escena donde Pedro coge un cuchillo y le corta la oreja a un soldado romano, ahí en ese instante, cuando toda esa confusión o toda esa situación estaba pasando, y Jesús le sana el oído a esta persona y le pide a Pedro que no use el arma, que quien a hierro mata, a hierro muere. Esto está en las Escrituras, esto no sale de ningún otro contexto, ¿de acuerdo? Y desde allí esa afirmación. Entonces, queridos hermanos, el Señor aprovecha todas las oportunidades para que la gente reflexione, para que sus discípulos reflexionen. Incluso la conciencia de Judas Iscariote quedó bastante, ¿cómo decirlo? O sea, él supo esa traición tan grande y su corazón fue tanto el dolor y fue tanta la angustia de lo que él había hecho, que él quiso devolver esas monedas, ya no lo recibieron, no las recibieron, ya lo que había hecho, pues ya estaba hecho y punto. Y podemos ver que todo esto trae una consecuencia en la vida de Judas Iscariote y este Judas se ahorca. Eso es lo que muestran las Escrituras. Bueno, continuemos. Hay dos juicios en la experiencia de Jesús, allí, en esto que está sucediendo. Un primer juicio es religioso. Jesús fue conducido ante el Consejo de Ancianos, un tribunal que era la máxima autoridad religiosa del pueblo judío, presidido por el sacerdote. Allí lo acusaron de haber hablado en contra del templo y de incumplir repetidamente el precepto del sábado. Pero el delito por el que pedían su muerte fue que Jesús aceptase públicamente ser el Mesías enviado por Dios. Afirmar tal cosa era considerado blasfemia y según la ley judía, la blasfemia se condenaba con la muerte. Entonces, no toleraron que Jesús se declarara el Mesías, el enviado por Dios, y por esto lo juzgan. Y el otro juicio político lo hacen las autoridades judías, la autoridad romana. Las autoridades judías llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. El Consejo de Ancianos, para hacer efectiva una condena a muerte, necesitaba el permiso del gobernador. El juicio ante Pilato fue distinto del realizado ante el Consejo de Ancianos. Jesús fue acusado de proclamarse rey de los judíos porque de esta forma lo hacía aparecer ante los romanos como un agitador que ponía en peligro el orden público. Pilato condenó a Jesús a morir crucificado, que era la pena destinada a los criminales peligrosos y a los miembros de las clases sociales inferiores. Bien, pensemos por un instante y recordemos, tal vez en algún momento yo les he hablado de esto, tal vez no, y es que la cruz es un signo de bendición a partir del momento en que Jesús se monta y asume esta condición de la cruz. Cuando la sangre bendita del Señor es derramada en la cruz, aquel signo de maldición donde llevaban a los malditos, donde llevaban a aquellos que eran condenados, que tenían dificultades, aquellos asesinos, aquellos criminales de la época eran condenados en la cruz y morían crucificados, pues bien, el Señor no era ningún asesino, el Señor no era ningún maldito, el Señor no era ningún condenado. El Señor no hizo sino el bien. La sangre del inocente vertida en esos maderos le dio un sentido totalmente nuevo a la cruz. Y quiero que esto lo aprendan, queridos estudiantes, porque todavía hay experiencias donde le enseñan a las personas que la cruz es signo de maldición y de muerte. Sí, antes de Jesús lo era. Después de Jesús, Él todo lo hace nuevo, Él todo lo transforma y su sangre le da un sentido nuevo a la cruz. La cruz deja de ser un signo de muerte para convertirse en un signo de redención. Por eso no está mal signarnos, no está mal decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No está mal portar nuestra cruz, el que la lleve, como un signo que nos recuerda ese amor hasta el extremo de Dios que transformó la maldición de la cruz en una bendición para la comunidad. Muy bien, continuemos.
La crucifixión y muerte, entonces. Después de haber sido sometido a duras torturas, golpes, palizas, burlas, etc., Jesús fue conducido fuera de las murallas de Jerusalén a un pequeño monte, el Gólgota, que significa la calavera, para ser crucificado allí. Jesús fue condenado a morir en la cruz, un suplicio que los romanos aplicaban a asesinos, esclavos, traidores y rebeldes. Un crucificado, si conseguía apoyarse, podía tardar días en morir. Por eso les rompían las piernas para que murieran asfixiados por el peso del propio cuerpo. Jesús murió sin que le quebraran las piernas, aunque antes un soldado le atravesó el costado con una lanza. Era habitual poner un letrero en la cruz indicando el motivo de la ejecución. En el de Jesús ponía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, cuyas iniciales en latín son INRI. Entonces ya saben que estas palabras INRI son unas iniciales en latín que significan Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús murió crucificado junto a dos criminales. Al pie de la cruz estaban su madre, algunas mujeres y Juan, el discípulo amado. Bien, continuemos. ¿Cuál es el sentido de la muerte de Jesús? Decir que Jesús murió por nosotros significa que la pasión y muerte de Jesús ha sido y es por nuestra causa, es decir, por nosotros, por todos los hombres. Gracias a la muerte de Jesús, todos los hombres y mujeres del mundo están salvados en Jesucristo del pecado y de la muerte. Con su muerte, Cristo consigue la vida para las personas y las conduce hacia Dios, su verdadero destino. Entonces, la cruz y la experiencia de la cruz y el sentido de la muerte de Jesús nos lleva a contemplar cómo el Señor, con este gesto tan fuerte, tan dramático, pero a la vez tan lleno de obediencia, de amor, de sentido, logra la redención para toda la humanidad. Su sangre bendita trae el perdón de los pecados. Su sangre bendita derramada en la cruz termina siendo esa justificación. Él nos compró a precio de sangre, nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha limpiado con esa sangre derramada en la cruz. Y esto me parece, queridos estudiantes, algo maravilloso, algo tremendamente hermoso. Sigamos mirando. Luego viene la sepultura. Según los evangelios, algunos amigos de Jesús pidieron permiso al gobernador romano para recuperar su cuerpo y poder enterrarlo. Entre los judíos, los entierros se llevaban a cabo no en el suelo, sino depositando los cadáveres en cuevas, cuando entrada quedaba cerrada por grandes piedras para evitar que entraran animales o saqueadores. Asimismo, los cadáveres solían ser ungidos con perfumes y aromas para retrasar lo más posible los efectos de la descomposición. A Jesús lo colocaron en un sepulcro que estaba cerca del lugar de la ejecución y en el que aún no había sido enterrado nadie. Era propiedad de un judío importante, discípulo de Jesús, llamado José de Arimatea. Sin embargo, debido a que se acercaba el sábado, no dio tiempo a terminar de ungirlo con los perfumes. Bueno, muy bien. El Señor entregó su vida. Cuando nosotros analizamos esta frase, entregó su vida, podemos inmediatamente pensar en una palabra muy importante en todo el contexto de la vida de Jesús, y esta es otra enseñanza para todos nosotros. Querido estudiante, el Señor vivió el valor del servicio. Entregar la vida es servir, es ayudar. No tiene nada que ver esto con la servidumbre, sino todo lo contrario. Tiene que ver con lo que una vez expresaba María: aquí está la sierva, la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y es decir, bueno, Señor, mi vida es una vida que te reconoce, es una vida que te alaba, que te bendice, y es una vida que quiere servirse en los demás, es decir, quiere ayudar a los demás, quiere servir al otro, quiere ayudar al prójimo, quiere que este mundo sea distinto en la medida en que yo puedo ser un servidor de ese reino de Dios en medio de los hermanos. Esta afirmación, queridos jóvenes,
nos está invitando a superar la indiferencia, el egoísmo, porque vemos cómo Dios lo hizo primero, se hace un servidor. Fíjense que en la última cena, retomando la experiencia de la última cena, el Señor le lava los pies a sus discípulos. Y Pedro es uno de los que le dice, Señor, yo no me quiero dejar lavar los pies, yo no soy digno, bueno, el Señor le dice, bueno, un momento, Pedro. Si tú no te dejas lavar los pies, entonces no tienes nada que ver conmigo. Y le dijo Pedro, entonces, Señor, no simplemente lávame los pies, sino lávame totalmente. Qué lindo la experiencia de un Dios que se abaja para lavarle los pies a sus discípulos, servicio, humildad, abajamiento. Entregó su vida por amor hasta el extremo. Eso es lo que debemos aprender del Señor. Obediencia, humildad, sencillez, servicio, entrega por los demás. Nada de egoísmo, nada de indiferencia, nada de dejar a un lado a las personas y no ayudarles, sino todo lo contrario, una vida entregada y donada por amor. Queridos estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Yo les deseo a todos lo mejor, que Dios me los bendiga, que puedan ustedes seguir en ese proceso académico, estudiando, compartiendo, etc. Quiero que este taller, dice acá taller en casa, ustedes lo puedan responder y que cuando me envíen el audio que tienen que enviarme de evidencia de que escucharon esta clase, sea a partir de las respuestas que van a dar a estas preguntas. Primera, ¿qué sentido tiene para ti la muerte de Jesús? Explica tu respuesta. ¿Serías capaz de dar la vida por una causa justa? Explica tu respuesta. Hablando de tu vida, ¿qué cosas necesitas que Jesús redima y transforme en ti? Escríbelas y realiza una oración con eso. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu vida y en la vida de tu familia? Y van a enviar un audio a través del grupo del WhatsApp compartiendo ustedes la experiencia y las respuestas a este taller. Bueno, un abrazo para todos, Dios me los bendiga y una feliz semana. Muchas bendiciones para todos.